Queridos amigos, gracias por compartir nuestro programa Creed en sus profetas. Estamos en Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Para ti que estás en tu casa o estás yendo rumbo a tu colegio, a la universidad o a tu trabajo, siempre en la compañía de Nuevo Tiempo encontrarás programación que te edifica. Y ahora en este segmento de la programación que está dedicado al estudio de la Palabra de Dios y del Espíritu de Profecía, te damos una cordial bienvenida y lo hacemos con la esperanza de que esto pueda resultar en bendición para tu vida. Pastor Bruno, bienvenido también. Estamos listos para comenzar ya nuestro programa. Gracias, Pastor Ever. Así es, listos con la palabra de Dios en la mesa, con el deseo que la palabra de Dios esté también en nuestro corazón, en el corazón de todos nuestros amigos, en sus familias, que las bendiciones de Dios puedan ser multiplicadas. Un abrazo para todos y nos vamos a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11 es muy importante, se trata del informe que Pedro da a la iglesia de todo lo que había acontecido con Cornelio y también cómo los gentiles fueron abrazados por la oportunidad de recibir el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Continúa después de este relato lo que estaba sucediendo en una de las iglesias que llegaría a ser el centro de predicación para el mundo gentil, que era la iglesia de Antioquía. Y entonces añade un detalle muy importante de lo que sucedió en la iglesia de Antioquía. Dice que muchos que habían escapado por causa de la persecución en Judea habían llegado a Antioquía y habían empezado a reunirse, y había mucha gente que estaba muy bien preparada. Allí se reunieron maestros, se reunieron profetas, se reunieron gente que estaba lista para comenzar la obra de la predicación. Y dice que allí Pablo, Bernabé se reunieron. Bernabé lo llamó a Saulo, ¿no?, para darle un poco más de instrucción, de prepararlo para llegar a ser un misionero. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es importante el nombre cristiano. ¿Qué vislumbre nos da el espíritu de profecía? En la página 285 del libro Exaltada Jesús, 4 líneas para decir lo siguiente. Dios escogió para sí un pueblo entre los gentiles, o sea, eran paganos, no eran creyentes, y les dio el nombre de cristianos. Este es un nombre real y se les concede a los que se unen a Cristo, es decir, cristiano es aquel que sigue a Cristo. Acerca de este nombre, Pedro declara, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que llamarse cristiano es no solo ser intelectualmente o teóricamente un seguidor de Cristo, sino es alguien que vive el mensaje de Cristo. Y el vivir ese mensaje de Cristo puede significar para algunos una inspiración y una bendición, y para otros puede significar motivo de burla, motivo de enojo, motivo de indiferencia o motivo de persecución. Sea lo que sea, es un honor llamarse cristiano porque es aquel que se identifica como seguidor de Cristo. El nombre cristiano no es una fábula, es real, basado en la persona que divide la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Así se divide la historia en la actualidad. Y es interesante que la historia individual, la historia personal de cada ser humano que habita en este planeta, también se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Y eso marca la vida de una persona. Entonces, ser cristiano es más, como mencionó, que es simplemente tener formalmente el nombre registrado en alguna iglesia cristiana. Es mucho más que eso, es estar unido de manera real a Cristo. Así es. ¿Vos ya viste alguna vez a alguien, por ejemplo, que por las circunstancias de nuestra sociedad, que no siempre tiene empleo para todos, ya viste a alguien que
que es un ingeniero, o un arquitecto, o un profesional y está manejando un taxi. Y es loable ese trabajo, ¿no? Así es. Pero yo te pregunto lo siguiente. Él es ingeniero, pero no trabaja de ingeniero, ¿no? Claro. En este ejemplo que estoy dando. O es arquitecto, sí es, pero no trabaja de arquitecto. Bueno, el cristiano tiene que trabajar de cristiano, tiene que vivir de cristiano. No alcanza con decir, soy cristiano. Así es. Como quien dice, soy de tal equipo de fútbol. No, no. Soy y actúo como. Es un privilegio, es un honor y es una responsabilidad. Justamente, ahí en el versículo 29 de Hechos 11, dice que los discípulos recibieron noticias de que en Judea estaban pasando por gran necesidad y hubo una época de hambre. Entonces los que estaban reunidos en Antioquía, todos los cristianos, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea. El tema de ayudar a los necesitados siempre es importante. Hay situaciones de dificultad, hay desastres naturales, guerras, terremotos, inundaciones, que hacen necesaria la ayuda de los grupos cristianos. Y es interesante que mucha gente se une de diferentes denominaciones para ayudar en estas circunstancias. ¿Qué nos dice Elena White? En Testimonios para la Iglesia, en el tomo 6, ella escribió: por ciertas circunstancias, algunos de los que aman y obedecen a Dios se empobrecen. Los hay que no son cuidadosos ni saben administrar sus cosas, pero otros son pobres por causa de enfermedad o desgracias. Cualquiera que sea la causa, sufren necesidad y auxiliarlos es una parte importante de la obra misionera. Todas nuestras iglesias debieran cuidar de sus propios pobres. Debemos expresar nuestro amor a Dios haciendo bien a los menesterosos y dolientes de la familia de la fe, cuyas necesidades conocemos y debemos atender. Cada persona tiene la obligación especial ante Dios de compadecerse de los pobres dignos. No se le debe pasar por alto con ningún pretexto. Fíjate qué claridad, ¿no? Porque también se cumple lo que dice Santiago en la Biblia, que a veces el pobre trabaja y su justo salario no le es dado, ¿no? Pero Elena White dice, ya sea por una cosa o por otra, es deber del cristiano, del creyente y de la iglesia cuidar de los pobres, hacer algo por los pobres. Y de manera más especial de aquellos que injustamente atraviesan momentos difíciles. Por supuesto, el Estado también tiene su responsabilidad, pero nosotros no estamos hablando aquí de la responsabilidad del Estado o de la sociedad, estamos hablando de la responsabilidad de la iglesia. Y el creyente, el Hijo de Dios, tiene una responsabilidad y tiene que brindarse hacia quien lo necesita y de alguna manera mitigar su dolor, aliviar su dolor y abrir un camino de ayuda y de apoyo. Amigos, hemos estudiado este tema de ser cristiano verdaderamente y una de las marcas del cristiano es la misericordia, la empatía, identificarse con los más necesitados. Así que este tema es fundamental en casos de diferentes situaciones. La Iglesia Adventista, de manera corporativa, de manera individual y a través de su agencia de desarrollo y recursos asistenciales, ADRA, ha estado apoyando en diferentes países en situaciones de desastres naturales, situaciones de devastaciones, pero también hay una responsabilidad personal. Así que vamos a meditar en esto y mientras pensamos en estas cosas que son un llamado importante también para nosotros, recibimos también algunos consejos y enseguida retornamos. ¿Qué tal? ¿Me acompañas nuevamente en este espacio de lectura inspiradora? Mira la cita que encontré para el día de hoy. Muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos.
Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral, y Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. Linda promesa, ¿verdad? Esta y otras más puedes encontrar en el libro Patriarcas y Profetas, escritos por Elena G. de White. Te invito a que este libro también sea parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo adquirirlo? Pues fácil, puedes descargarlo del App Store o del Play Store para tus dispositivos. Queridos amigos, estamos en la compañía de Nuevo Tiempo, su programa Creed en sus Profetas. Ya estamos cerrando estos minutos de reflexión, pero no sin antes ofrecerles una nueva invitación y nuevas propuestas espirituales. Cuando la palabra de Dios resume el todo del hombre, dice que se puede sintetizar en amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el corazón, y al prójimo como uno mismo. Juan dice, el que dice que ama a Dios y no ama al prójimo, no está diciendo la verdad. Amigos, vamos a amar a Dios y también amemos a nuestro prójimo. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque nos amas, porque podemos amarte y porque podemos hacer algo por otros. Por poco, por pequeño que sea, todos podemos hacer algo por otros. Que lo hagamos, porque cuando lo hacemos por otro, lo estamos haciendo también para ti. Bendice a todos nuestros amigos, especialmente a los que más sufren, y que en este día tu amor y tu poder alcancen la vida de cada uno de ellos. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus Profetas. Gracias por mantenernos en sintonía. Nos sentimos siempre con el deseo y la responsabilidad de compartir con ustedes lo mejor que tiene la programación de Nuevo Tiempo. Lo mejor es la palabra de Dios. Cada uno de los programas tienen ese propósito, edificar nuestra vida. Vamos a retornar el día de mañana, Dios mediante, a través de la señal de Nuevo Tiempo, señal de esperanza.